Uno no sabe dónde se inician las cosas, dónde está el principio de una historia. Tal vez todas las historias unidas son una sola gran historia. Mi historia está hecha de imágenes rápidas, luces y sombras en la memoria, golpes en la puerta, disparos a lo lejos. Salvar la vida, solo eso, salvar la vida. Lo que otros no lograron, salvar la vida. El aeropuerto, la llegada, lo que dejé atrás. Una maleta que recojo para nunca abrir. Quizás algún día volver. Llevo conmigo los sonidos que me acompañan. El olor a tierra húmeda del patio de mi casa. La memoria de mi hermano. El dolor de no saber dónde están los que no están. No, voy a tocar. El ruido ordenado de los autos, la nieve inmutable y el frío, el sol pálido que no calienta las manos. Gigantes sombras sobre la calle, calles vacías y libres, una atmósfera ajena que intento hacer mía, aunque no corresponda aquí. Escuchar un idioma ajeno hasta hacerlo mío. Mirar los rostros en la ciudad que esconden su propia historia. Camino por esta ciudad que ahora es un trozo de mi íntimo relato. Voy y vengo por sus calles con el recuerdo de los míos. Hay costumbres que me sorprenden y me intentan integrar. Me hacen notar como un inmigrante o un refugiado. Pero dentro de todos estos hay otros como yo. Todos traemos algo con nosotros. Una identidad por mínima que sea. En mi memoria viven rostros en blanco y negro, fotografías difusas, caras que ya se diluyen,
Imágenes que uno guarda para aferrarse a un hilo de verdad en nuestra memoria. Mis papás se quedaron en Chile, no quisieron salir. Tuvieron muchos problemas, siguieron hallando, porque mi papá era un militante conocido en la población, pero nunca quiso salir. Mi hermana tampoco. Mi hermano sí vive acá, en Calgary. Acá estuve 15 años. Los 3 primeros años aquí, aparte de tener actividades de solidaridad, nada más. Volví en 90, 5 días antes del funeral de Allende, el funeral oficial de Allende. Ahí volví. Bueno, me encontré con un Chile entusiasta, que la alegría venía y que no sé qué. Pero eso no pasó nada, pero siempre siento mejor en Chile. Como decía un compañero, Chile es un país de mierda y los chilenos somos un pueblo de mierda, pero tiene mi olor. Allá lucho, peleo, grito. Aquí vivo en el limbo. ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Trabajando en ella porque quedé sin trabajo, así que estoy trabajando en un lado, en el otro, por llamar. Pero no me ha faltado. Poco. Pero no me ha faltado. Qué bueno. Eso es lo principal. Tú tienes un hijo, ¿no es cierto? Sí. Parece que lo he visto. ¿Está aquí en Calgary? Sí, está aquí. Y llegué acá porque mi hijo, te conté anteriormente, nos acostumbró en Chile. Estuvo viviendo acá, estudió acá, se fue a Chile, pero lo que le pasó en Televisión Nacional no quiso más nada de Chile y se volvió. Pero aquí llegué, cuando él llegó después de 1 año, 2 años, tuvo una depresión muy grande porque no se sentía chileno, no se siente canadiense, un problema de identidad horrible. Me vine a apoyarlo. El 70, cuando salió Allende elegido, fue una fiesta en la que, de muchas utopías, de muchos sueños. Bueno, no sé qué más te puedo decir, creo que lo resumí en pocas palabras. Cuando llega el golpe, fue un cambio demasiado brusco. Luis Emilio tenía un cargo de seguridad en el partido, era parte de la seguridad, trabajaba en la embajada checa como parte de seguridad. A él lo buscaban y a los otros compañeros porque eran como parte del aparato de más seguridad, que sabía más cosas. Ahora, ¿por qué me tomaron detenida con él? Porque por esas cosas de la vida, como era pololo, novio, nos fuimos, nos vimos, nos andamos, estábamos en la casa de un amigo, nos encontramos y hubo un soplo, que ahí estaba. Y en diciembre fue que nos tomaron detenidos a nosotros con mi compañero y nos llevaron a Londres, que recién comenzaba, Londres 38. Estaban recién experimentando, fuimos como los primeros presos, había un par de presos antes, ahí en Londres. Y éramos los 5 compañeros comunistas que los tomaron detenidos, ese día el allanamiento, antes o después, y los 5 compañeros estaban colgados, que yo los vi, lo hacían mirarme. Entonces Lucho como que se desvanece, mi compañero, es así, ya, bueno, dijo uno, sale. Medio que me limpió y sale y me suben a una camioneta porque yo estaba detenida con el hermano de él también, que nos encontraron en la misma casa de Pelotú, porque también el hermano iba a ver a su hermano. Y nos suben a una camioneta y nos dejan tirados en Lampa ese día. Entonces al otro día yo salgo a buscarlo y fue cuando
que el día 21, salgo a buscarlo el día 22 en la mañana y fue cuando dieron el comunicado. Salió un extra de noticias, como te decía anteriormente, donde decía que habían encontrado 5 extremistas volando unas torres de alta tensión en Renca. Y los extremistas estaban en Londres y los habían matado en Londres. Después, por la suerte que tuvimos, porque yo creo que fue suerte poder enterrarlo y no ser un detenido desaparecido, porque uno vivía el duelo, y los detenidos desaparecidos jamás han vivido el duelo. Teníamos un sacerdote que recién había llegado, que es Guido Peters, y él nos acompañó a la morgue y por él pudimos sacar los cadáveres. Y los velamos en la iglesia y los enterramos en una sepultura digna como todo. Y después, el 28 de enero, yo no quería salir de Chile porque estaba con esa estupidez que no, que la venganza, que hay que tragarse aquí porque hay que luchar, que no sé qué. Y me vuelven a tomar detenida. Y ya una parte era porque, por si acaso yo sabía lo que él sabía, digamos, porque él era de un aparato militar y toda esa cosa de seguridad y todo ese cuento. Y yo nunca tuve idea. Yo creo que por eso estoy viva, porque no sabía nada. Sí siento que es importante la memoria, porque en Chile antes hubieron 4 comisiones de verdad y justicia y nunca quedaron en nada, todos perdonados y nadie para la calle. No se sabe nada, porque de la guerra del 91, de la revolución del 91, de la parte de Balmaceda, después creo que fue por ahí por Alessandro o Ibáñez, no me acuerdo. Tuvieron matanza y quedó así en cero. Ni siquiera los muertos están en algún lugar. Yo creo que esto es importante ahora y que va a quedar mucha memoria para que no vuelva a ocurrir y por último, para que se sepa qué es lo que pasó. Esta casa memorial existe, la casa Domingo Caña, por esta mujer que le asesinaron a su hijo. Gracias al arduo trabajo de Laura Moya. Estos son los nombres de los primeros 42 camaradas, la mayoría del MIR, que fueron asesinados. Entonces tú entras y te vas llevando, esta es la puerta de entrada, y te va llevando por las habitaciones y te va marcando. Este es un catre de tortura y el material que utilizaban ellos para ejercer electricidad en las partes sensibles de los cuerpos. Acá de chiquitito. Y ahí está con sus 2 hermanitas, Carmencita y Kena. La familia Miranda Lobos era más que la familia de mi cuñada. Ellos eran mis tíos, yo le decía tíos a ellos, y mis primos, hasta el día de hoy. Ellos tenían 14 hijos. De los 14 hijos, a doña Mercedes le habían fallecido 2 hijos por cosas de salud. Y la hija mayor se llama Mercedes.
Mercedes se enamora de mi hermano mayor. Ellos van y se enamoran. Y él viene Leonardo, que es el hijo mayor, y al momento del golpe es el capitán de carabineros de la escuela de suboficiales. Mercedes, que es la segunda, vienen ahí 2 hermanas más y después viene Eduardo Miranda Lobo. Al momento del golpe, mi padre tuvo varias veces oculto a Eduardo en la casa en Santa Rosa, cuando yo estaba en España y mi madre en España y yo en Estados Unidos. Eduardo estuvo casi 2 meses en mi casa, con la mala suerte que Eduardo se fue por cosas que tenía que irse. Yo entiendo. Y a los meses Eduardo es contactado que él estaba preocupado de juntarse con alguien, un contacto de Concepción, y ahí llegó, ¿no es cierto?, la chica Alejandra, y lo tomaron detenido. Lo toman detenido el 4 de octubre, él tenía 27 años de edad. Da la casualidad que en Calgary, por un tiempo muy corto, vivió un chileno que llegó, que se llamaba Eduardo Miranda Larenas. Él no tenía militancia política, pero llegó exiliado porque él venía de la cárcel. Y él está en el calabozo y botan a una persona extremadamente torturada y cae la cabeza de él sobre sus pies. Entonces él lo toma y lo trata de proteger, ¿no es cierto? Tenía tortura. Y él le dice, ¿no es cierto?, me cagaron, tal cual, estoy mal. Y le dice, ¿qué te pasó? Yo tenía que juntarme, llego a la esquina, estoy en tal calle, a tal hora, tal día, que tenía que llegar la chica Alejandra, me tomaron preso, me delató, y aquí estoy. Y me llamo tanto, tarará, 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 tarará. Y entonces el muchacho, al tener la cabeza de Eduardo, se da cuenta que se parecía. Y Eduardo como que se empieza a reír. Y se dan cuenta que tenían parecido en el pelo, en los ojos, en la forma de la cara. Y se dan cuenta que se parecían. Y nada más. Ahí nomás. Al día siguiente, los 2 días, Eduardo Miranda, y se levantan los dos. Y les dicen, ¿estás hueando? ¿Qué te crees? ¿Estás hueando? Yo me llamo Eduardo Miranda. Y el otro le dice, yo me llamo Eduardo Miranda. Y van y dice, ¿cuál es el apellido paterno? Y se vienen a dar cuenta que tenían 2 apellidos distintos. Se llevan a Eduardo Miranda Lobo, lo vuelven a torturar, lo traen de vuelta. Cuando lo traen de vuelta, se ponen a conversar después de que que ya se siente ya un poco mejor. Y eran primos hermanos del padre, del papá. Y se conocen así en el campo de tortura. A Eduardo Miranda Larenas lo hacen salir libre y él pierde la vista de Eduardo. La gran mayoría de los presos políticos que eran en ese tiempo la militancia del MIR se los llevan a Londres, a la calle Londres. La calle Londres era un local que funcionaba primero allí el Partido Socialista. Y era una casa vieja, utilizaron ahí en Londres 38, esa como la primera casa de tortura. Y allí desaparecieron, fueron asesinados varios compañeros, casi 60. Pasaron 250 camaradas por esa casa. Años lo inició la madre de uno de los hijos, la investigación de Ollagüe, y se ha publicado este libro.
Este libro se llama La sorda justicia. El hoyo de José Domingo Cañas, Cuartel Ollagüe de la Arena. Y allí saqué el papel. Allí fue asesinado el dueño. Con la desaparición forzada de una persona, tú no solamente afectas a una persona, sino que tomas el control de su familia, los amigos de esa familia. Y a medida que tú vas desapareciendo más, vas tomando el control de la sociedad en su ente. Después ya con los años, cuando ya pasamos a la democracia, viene la comisión Reti, se hacen todos los estudios y se logró llegar a un número que alcanza un poco más allá de 1.100 y tantos, hablemos de 1.200 detenidos desaparecidos. Canadá ha sido mi segunda patria. Es como que Canadá, me fui enamorando de Canadá de a poco. St. Thomas Church, la church que está ahí. So I think we are right here. Mi hija se llama Nalvia Libertad, en honor a mi cuñada Nalvia. Y mi hijo se llama José Manuel. José por el abuelo materno, que era un refugiado español viviendo en Chile. Y Manuel, por supuesto, por mi viejo Manuel, José Manuel. Son dos hijos que tengo, nacieron, son canadienses, y hemos ido echando raíces en este país, y se nos hace muy difícil volver a nuestra querida tierra. Just got a choke. It could be choke here. So you gotta look. Aquí está mi hermano mayor, que está desaparecido, Luis, mi hermana mayor que falleció, profesora. Aquí estoy yo, mi hermana menor, mi hermano desaparecido, Mañungo. Estos dos son los desaparecidos y este Pachi que vive en Santiago, en Chile. Así estaban de chiquito cuando mi hermano desapareció. Son los dos hijos que él tenía, o que él tiene, Ricardito y la Andrea. Generalmente la familia iba a veranear a Quintero y nos queda esa tradición, recordando a la familia, nos íbamos a Quintero. Y se dice que allí las fuerzas de seguridad de exterminio de la dictadura tiraban los cuerpos al mar aquí en Quintero. Ahí estoy con mi vieja mirando al horizonte
en el mar de Quintero. A partir del 11 de septiembre, por lo menos 2 semanas, la casa quedó absolutamente abandonada. No llegamos a la casa. Mi viejo andaba en el sur de Chile comprando algunos productos para los comerciantes, junto con comerciantes, y lo pilló en el sur de Chile. Pero pasaron por lo menos 2 semanas en que recién empezamos a llegar a la casa. Uno de los primeros allanamientos fue hecho por carabineros y andaban buscando televisores acumulados o televisores escondidos en nuestra casa. No encontraron absolutamente nada, porque era totalmente mentira. Pero pasó un tiempo en que fuimos normalizando la vida después del golpe y empezamos a llegar a la casa. La cosa es que pasaron 3 años. Después del año 73 al 76, el 29 de abril, hacen desaparecer a mi hermano mayor, Luis Emilio, junto a su esposa, Nalvia Rosa, que estaba embarazada de 3 meses. Junto esa noche, cuando fueron secuestrados en Sebastopol con Santa Rosa, había en ese lugar también se encontraba mi hermano menor, Manuel Guillermo, y también en el momento de la acción de las DINA, en ese momento que se llamaba, secuestraron también a mi sobrino, al hermano de Luis Ginalvia, que tenía 3 años de edad, también se lo llevaron. Mi viejo al otro día, el 30 de abril, se dirige al casino de la empresa de agua potable, lugar donde ellos tenían la concesión del casino, y preparaban el desayuno y almuerzo de los trabajadores. Mi viejo se dirige primero al lugar, dejando a mi vieja atrás para que ella, es decir, él adelantar en la cocina lo que significaba servir a los trabajadores. Partió mi viejo, mi vieja sale detrás, llega al lugar y mi viejo nunca llegó entonces al casino. Lo secuestraron ese mismo día, el 30 de abril de 1976. Es decir, 3 años. 3 años después del golpe de Estado en Chile. Y hasta la fecha, han pasado ya cerca de 40 años y nunca hemos sabido cuál ha sido la suerte de, decimos nosotros, 5 familiares, porque Nalvia, que tenía 20 años, Nalvia, 20 años, una mujer, le decíamos la dulce Nalvia, 20 años, y embarazada, la hicieron desaparecer. ¿Qué acción o qué odio qué guerrero, digamos, qué militar puede cometer un tipo de crimen como este? Y pienso y creo que aún uno mismo no mide el significado de lo que fue la desaparición de la familia, porque aún no lo cree. Porque aún no cree que la familia está desaparecida. Es decir, la familia está desaparecida, pero no hemos dejado de pensar que algún día volverán. Entonces, no podemos decir, o no puedo decir yo, mira, sí, tuve esta fue mi función, pero en definitiva, lo que ocurre en la familia es que cada uno asume su compromiso de entregarse en la lucha por la búsqueda. Mi vieja, fundamentalmente, que como te he dicho, se transformó en un ícono de la lucha, fue expulsada del país, luego fue permitida entrar y
se pasó y se ha pasado toda la vida buscando. Yo en el exilio también creando organizaciones de apoyo a la situación de detenidos desaparecidos, la experiencia interna, familiar, por supuesto que uno de alguna manera pretende no traspasarle a los hijos una situación tan dramática, pero es tan real que al final también la viven, porque la dictadura dijo hay que destruir en la familia comunista desde la raíz, y la verdad es que en gran parte lo lograron. Pero hay un hecho que me llamó la atención de uno de mis sobrinos que me dice: tío, mi papá fue egoísta. Le digo: ¿por qué, hijo mío, tu papá fue egoísta? Porque no me permitió conocerlo. Porque he tenido que crecer sin él. ¿Quién puede pensar que un detenido desaparecido fue egoísta? Solamente un hijo de un desaparecido. Por ahí se dice, y lo dice muy vieja, la verdad que no he llorado a mares. Quisiera llorar a mares. Y lloraremos a mares cuando sepamos la verdad. Cuando sepamos que ya nunca más volverán. Entonces lloraremos a mares. Pero hoy día nosotros siempre mantenemos la esperanza, aunque pareciera que fuera una cosa insana seguir pensando que están con vida, pero nunca dejaremos de pensar que algún día yo podría volver a abrazar a mi viejo. Y a mi hermano. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se dan, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la cañan y no la dejan volar. Libre como el viento, libre como el viento. Nosotros decidimos venirnos, refugiarnos aquí en Canadá en el año 77. Digamos, fue una decisión de supervivencia, teníamos que sobrevivir, teníamos que salir de Chile. Sabíamos que era una cosa de tiempo en que yo volviera a caer. Y la segunda vez que uno cayera o lo tomaran en esa época era prácticamente la desaparición, el asesinato o el ejecutamiento.
Hello. Hello. Joey. Yes. How are you? It's good. Good evening. Hi. Hi. Hello. Hi. Hi. How are you? Good. I really don't know what. Do you know what you decidí formar una empresa personal. Llevamos 18 años trabajando con esta empresa. A eso me dedico yo hoy día y mi trabajo fundamental es comunicarme con clientes. José Luis Apple de la Cruz. José Luis Apple de la Cruz, un primo mío, alrededor de 6 años menor que yo. La última vez que lo vi fue en Chillán. Ya estábamos durante la campaña de Allende. Yo había ido a Chillán porque había una concentración por Allende en esa oportunidad, que fue la última vez que yo vi a José Luis, y nos ayudó justamente a la organización de esta actividad con Allende, pública, en la plaza de Chillán. Ahora José Luis, más tarde, me enteré cuando ya estaba en la universidad, entró a la universidad, años después se integró al MIR. Estudió en la universidad en Valdivia, estudiaba medicina, y la señora de él también, con la cual los dos están desaparecidos, también era estudiante de medicina en Valdivia, y los dos eran militantes del MIR. Después del golpe, José Luis salió de Chile y se fue a vivir a Argentina, sabiendo que lo andaban también era perseguido. Se fue a vivir a Argentina y lo tomaron a él el año 77, a comienzo del 77 en Argentina. Ahora, yo en esa misma época, en abril, nosotros nos vinimos a Canadá, de manera que yo me enteré de que lo habían tomado en esa época, pero la verdad es que yo siempre pensé que era una detención pasajera, no sabía si exactamente José Luis estaba acusado con cargos más o menos importantes, de manera que yo tenía la idea de que podría ser liberado. Bueno, desgraciadamente están desaparecidos hasta ahora, él y la señora. Tenían una hija en esa época de 4 o 5 meses cuando los tomaron, que los abuelos maternos, los papás de Carmen, que era la señora de José Luis, lo encontraron a esta niña en un orfelinato en Argentina. Antonio Elizondo y Elizabeth Reca. La verdad es que durante la época, nosotros éramos compañeros de la universidad con Antonio. Él estudiaba ingeniería mecánica, yo estudiaba ingeniería química, pero de todas maneras teníamos algunos cursos en común. Y Elizabeth estudiaba también servicio social en esa época y era compañera de mi señora en la universidad. Algunas de las últimas oportunidades que tuvimos de ver a Antonio y de ver a Elizabeth, en esa época nosotros, después del golpe, estábamos viviendo en cualquier lugar que encontráramos que fuera posible, que nos permitiera sobrevivir un poco, un día más o un par de semanas más, y no caer de nuevo en manos de los servicios de represión de la dictadura. Y Antonio y Elizabeth nos ofrecieron su casa para vivir. Nosotros nos fuimos a vivir con ellos y vivimos con ellos por alrededor de 2 o 3 semanas. En el año 76, puede haber sido alrededor de junio, julio del 76, los tomaron a Antonio en el trabajo, que él trabajaba en una empresa constructora, lo tomaron a él y a Elizabeth, que trabajaba en el metro de Santiago como asistente social, la tomaron a ella en las oficinas del metro de Santiago. Están los dos desaparecidos. Elizabeth estaba embarazada de 6 meses en esa época, cuando la tomaron. Por antecedentes posteriores supimos de que había nacido una niña, hija de Elizabeth, que nunca ha sido encontrada. Supimos que habían pasado por un lugar de detención en Santiago, si no me equivoco, el lugar de Londres,
Londres, que era un lugar de torturas que tenía la DINA, y posteriormente los llevaron a Colonia Dignidad, que fue de donde desaparecieron. Ahora, Antonio y Chalula no tenían militancia política, eran simpatizantes del MAPU, pero sin una militancia activa. La verdad es que eran buenos compañeros, muy buenas personas, y nosotros nos fuimos los únicos que vivimos en la casa de ellos. Conocimos gente que había estado viviendo también en la casa de ellos temporalmente, cuando uno requería de alguien donde ir a pasar un tiempo, sobre todo la gente que estaba perseguida. Volvimos a Chile por 3 años. Y yo te contaba el hecho personal de que un día vi a alguien atropellar un perro, perseguir un perro en una camioneta y atropellarlo en la vereda al otro lado. Esa tarde yo tomé la decisión de volvernos a Canadá, quizás pensando en mis hijos y después criar nietos en una sociedad así. Mi llegada a Canadá no fue, digamos, una decisión bien pensada, sino que fue la necesidad de salir, porque estábamos corriendo peligro. Con la gente que yo trabajaba, me dijeron, te tienen muy cerca, así que tienes que salir. Bueno, yo obedecí la orden, pero yo venía por 3 años. Pues en los 3 primeros años que estuve en Canadá no aprendí inglés. Para nada. Yo trabajaba en una compañía donde la mayoría éramos chilenos. No necesitaba hablar inglés. Yo estuve 3 años con las maletas listas para volver, pero llevo más de 40 y aquí estamos todavía. Do we have with that kind of thing? Yeah. Are you sure? Yes, I'm sure. ¿Ah? ¿Eso lleva hasta el 21? Le gustaba mucho la samba. Noches de Tucumán, lunadas de Tafí, quien pudiera volverse para no ser allá. Pudiera volverse para no ser allá. La guitarra y el compañera repitiendo samba la vida entera, allá iré, repitiendo samba la vida entera, allá La luna pinta de plata las quebradas y los valles. Se oye el cantar del coyullo escondido entre las ramas. Lindas noches son las noches de mi provincia de Salta. Me enseñaba canciones y me daba las letras de las canciones escritas. Esta es una de ellas. Y lo único que tengo escrito de su puño y letra. Canto por la vida, que es un cancionero que sacó la agrupación de familiares detenidos desaparecidos en Chile en el 82. Yo estaba bailando la cueca sola. Esa fue escrita por
Tía Gala, hermana menor de mi papá, y que fue la primera directora, la que creadora del conjunto folclórico de los familiares de detenidos desaparecidos. Las actividades que se hicieron aquí por muchos años. Cuando llegué a Canadá, alcalde primera oficial de la Corte de Apelaciones de Talca. Delito: desaparición de Ruperto Oriol Torres Aravena. Llegaron en la noche ahí, qué sé yo, y se metieron en la casa y buscando armas, según ellos. Ya, mi papá dijo, las únicas armas que yo tengo están aquí, son mis manos. Así que se los llevaron de todas maneras y los tuvieron en la comisaría de Parral. Primero al retén de Castillo, después la comisaría de Parral, en la noche. Y lo dejaron ahí en la comisaría por más de una semana. Después que mi papá salió, me tomaron a mí cuando yo iba desde Parral en la micro a Castillo. Me tomaron preso. Los carabineros subieron a la micro preguntando por mi nombre y con los rifles apuntando a donde yo estaba. Así que me bajaron y junto a mí me pusieron en una camioneta de los dueños, de los latifundistas de ahí de la zona. Y junto en esa misma camioneta iba mi primo, Ignacio Torres. Ahora está muerto. Y bueno, ahí también a mí me tuvieron una semana, 2 días me tuvieron en el retén digamos, la comisaría de Parral. El día 12 de octubre me saltaron, así que me fui al campo. Y el día 13, al día siguiente, llamaron a mi papá al retén de Castillo. Así que mi papá se preparó y fue. A caballo, por supuesto, porque está de ahí de la casa al retén de Castillo, y como 3-4 kilómetros. Ya 3 kilómetros. Y bueno, fue a caballo. Y lo esperamos, qué sé yo, que volviera. Y después, como ya estaba empezando a oscurecer, como a las 7 de la tarde, pasó un amigo, un vecino, le habían entregado el caballo y las espuelas. Y ese fue el último día que lo vimos, hasta la fecha, desaparecido. Mi papá era dirigente campesino y fue uno de los creadores de los consejos campesinos en la zona. Al día siguiente, primera hora, yo partía al retén a preguntar por mi papá. Y me dijeron que se lo habían llevado los militares en la noche. Y después, por supuesto, inmediatamente fuimos a ver dónde y a qué parte. Me dijeron lo habían llevado a Linares. Y por supuesto fuimos a Linares y los militares dijeron que ellos no tenían ni idea, que nunca estaba ahí. Entonces, bueno, después nosotros empezamos a hacer consultas, a preguntar qué se lleva a los vecinos, porque un pueblo es chico, todo el mundo se conoce. Una aldea, digamos, Castillo es una aldea. Y nadie sabía nada. Todavía sigue la búsqueda, porque incluso llegamos hasta las Naciones Unidas. Y ahí salió una respuesta diciendo de que Ruperto Torres Aravena nunca había existido en Chile y que había un Roberto Aravena Torres que lo habían metido preso por ladrón de animales. Pero esa es la única relación que ellos podían encontrar. Esa fue la respuesta del gobierno de Chile durante la dictadura, por supuesto, a las Naciones Unidas.
O sea, que mi padre nunca había existido. Pero últimamente hemos tratado de, a través de abogados, qué sé yo, sacar algo adelante, pero llegan ahí hasta los ministros en visita y demoran, y demoran, y demoran, y más demoran, y nunca toman una resolución. Mi nieta, bueno, sí, cuando se mueran los otros o se mueran los hijos, los nietos van a seguir buscando. Y eso estoy absolutamente seguro. Mi padre firmaba pena y leía masticando. A mí me dio más escuela con su sudor de madera. Yo me aprendí el silabario y etapa no terminó. He leído algunos libros que hablan de revolución. Y me despidió sonriendo cuando se bebió de un sorbo dos perlas que de sus ojos pasaron quemando al peso. Mi padre ya entrado en años, las arrugas de su noche daban mil tonos de sombra, donde lloraba el silencio. Parando sangran las manos, sangrando soy con mi viejo. Los que predican no sangran, los que predican no sangran, los que predican no sangran. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso este es un motivo, presa también voy sargento. Mi mamá no quería venirse. El padre Castro y otras personas le dijeron: en juego está la vida de tu hija y la vida de Laureano, que es un niño. Al final no vinimos. Primeramente llegamos aquí, estaba todo nevado. Nada de descansar, nada de que relájate unos 15 días, conoce la ciudad. Miércoles llegué, el día jueves escuela y el día viernes yo tuve que tomar un part-time. Trabajar. Él es Pedro Reyes Quesada, mi papá. Él falleció en el 74. Aquí mi esposo, mi hermano. Aquí él está en la mina. Los dos, ellos dos, viste, aquí. Él era líder de sindicato. Pedro era para el golpe de Estado fue el primer director, creo. Tiene que haber sido como a las 8 de la noche. Y llegan los milicos a la casa. Mi papá estaba conversando con mi hermano Manuel, que había bajado de la mina,
y con el Laureano, que el Laureano tenía 14 años. Y lo primero que hacen, toman preso a mi hermano chico, el que tenía 14 años. Lo toman preso al Laureano y de ahí pescan a mi hermano Manuel y pescan a mi papá. Y yo iba, me acercaba a la comisaría y le preguntaba yo a los pacos, porque los milicos no se dejaban hablar, que dónde estaba mi papá, mis hermanos. Y resulta de que va uno de los pacos, me dice, no, si están aquí, me dice, pero se lo van a llevar para Rancagua. En la noche eran como yo creo que eran como las 12 de la noche, de esa noche que yo hablé con el paco, y soltaron a mi hermano, a los dos, y se llevan a mi papá para Rancagua. Yo llegaba a la cárcel, si no era yo, era mi hermana, y lo primero que hacíamos era tratar de ver al papá. Pasamos a mi papá y me acuerdo que mi papá dice, cuando los ve, dice, señoritas tan lindas que hacen aquí. Y mi hermana se pone a llorar y le dice, papá, somos nosotros. Le dice, pero ¿cómo hacen mis hijas si yo no recuerdo que tenga hija? Y dice mi hermana, no, somos nosotros, papá. Mírame, le dice, mírame. Y mi papá no, tenía una amnesia terrible porque le habían pegado tanto en su cabecita, tanto le habían pegado estos fatales. El día 24 de diciembre fue, día de Navidad del 73, sueltan a mi papá. Pero mi papá no era nadie. Mi papá no era nadie, no tenía memoria, no tenía reacciones. Mi papá muy enfermo. Pasaron a dejar en un camión militar, solamente 2 horas de trombosis, ¿vio? Falleció. Pero hubo algo lindo en ese funeral. Recuerdo de que llegó tanta gente, estaba lleno de milicos afuera teníamos que pasar por frente del cuartel, de la comisaría. Y recuerdo que llegó tanta gente de diferentes lugares. Cuando se sepultó mi papá, me acuerdo de que hubieron gritos ahí de compañero Reyes y no sé cuánto más, ¿no? De ahí viene la batalla después que mi hermano empezó a arrancar, Manuel, que tenía 20 y tantos años. En eso llaman por teléfono a la comunidad que necesitaban hablar conmigo urgente. Yo recuerdo que yo fui y yo era siempre el contacto de todo esto. Y le digo, aló, ¿con quién hablo? Y me dice, y yo escucho la voz de mi hermano, pero mi hermano estaba muriéndose. Y yo le digo, mira, Manuel, ¿qué te pasa? Le dije, dime por favor, ¿qué te pasa? No, dice nada. Pero yo lo veía que yo lo sentía grave, no podía hablar. Y le digo yo, me dice la fila, ¿está Pedro en la casa? Y le digo yo, no, se acaba de ir. Y estaba Pedro en la casa. No, se acaba de ir. Y me dice la fila me dice, yo creo que voy a volver a llamar para saber si llegó Pedro a la casa. Pero mal, yo lo notaba que mi hermano, no sé. Y llego y le digo a Pedro, ¿sabes qué? Manuel, era Manuel. Me dijo, lo único que me dijo, lo hicieron hablar. Le dije, ¿qué sabes tú? Le dije, ¿qué pasa con mi hermano? La fila me dijo, no te puedo decir nada porque si tú vienen los milicos aquí, te va a ser fácil que te saquen. Por los niños te van a presionar y te van a hacer sacar la verdad. Y se va mi marido, me dice, Glafira, me dice, hasta nunca. Perdóname, me dice. Al otro día
recuerdo que estaba mudando la Anita. Mi hija tenía recién un añito. Y cuando la niña, le estoy mudando y salen las noticias, yo tenía tele, y dice, los extras que daban, ¿no? Radio y Televisión Nacional, dice, acaba de haber, dice, hoy día hubo un gran, dice, acto de terrorismo, dice, se fueron a atacar, dice, a la escuela de militares de la Rinconada de Maipú y recuerdo que dicen todos los nombres y al final dicen Pedro Cortés Gelbe, Manuel Lautaro Reyes Garrido, y yo ahí dije, este fue el pago por ser una buena comunista. El pago que recibió. No lloré, no sé, creo que no lloré. No era el dolor tan grande que no había llanto. Y era mi hermano, era mi esposo. Fue la declaración que hizo el diario La Tercera. Eso fue el 20 de noviembre. Función de mi hermano, del Instituto Médico Legal. Este es del montaje de la Rinconada de Maipú. Este fue un trabajo que hicimos con un periodista. Yo trabajaba por los derechos humanos aquí en Cagliari. Acá está el agradecimiento que yo di en San Francisco Mostazal, como ves tú, del funeral de mi hermano. San Francisco de Mostazal, amigo y compañero de San Francisco. Agradecimientos. Y ahí está mi nombre y el nombre de sí. Soy, me dice el capitán Araya, y se le ha llamado señora, pero se notaba buena onda, no fue grosero conmigo. Pero el caso de su hermano, me dijo, se cerró hace, me dijo, 30 días atrás. Y en esos 30 días me dice, él no puede estar aquí. Ahora ustedes tienen que hacerle el funeral. El día que llego a las 7 al cementerio y llega la señora Norma, la presidenta de los derechos humanos, llega mi abogada y llega un gallo así, con bien cubierto, y sabe que lo primero que se encuentra cuando tiran la tapa para atrás, la tapa del hoyo eso, ¿cómo se llama? Del nicho. ¿Vale? Y dice el doctor, tire la tapa, póngala allá, bien ordenadito, póngala allá. Él dijo así. O si fue uno de los ayudantes, puso la tapa bien ordenadita y que no se hiciera tira. Y lo primero que yo veo son un par de botas de construcción, amarillas sí, pero botas nuevas. Nuevas que hayan estado puestas ahí. Además encima, resulta de que la lápida estaba suelta. Y esas botas estaban adentro. Entonces resulta de que viene este doctor, pesca las botas y se la pasa al ayudante. Y la señora Norma y esta gente que estaba ahí, estábamos viendo la situación. Cuando veo yo que pescan el cajón, le sacan las tablas y veo los zapatitos de mi hermano, porque él usaba como mocasines negro, y veo los mocasines ahí, achurrascaditos ahí. Esas botas que hacían ahí, ¿quién las puso? ¿Qué quisieron hacer? ¿Qué quisieron decir? No lo entiendo hasta el día de hoy. Y yo lo toqué, le toqué los huesitos. Le dije, hermano mío, perdóname si antes no lo podía hacer. Aquí estoy. Te voy a llevar, le dije, donde tú naciste. Nos vamos a ir, le dije, y te vayas a ver, que te vayas a sentir feliz de irte a tu pueblo. Nos vamos a San Francisco, guachito. Y conversé con él. Y los que iban a sordar, que eran de la funeraria,
me dejaron conversar con él. Le pedí perdón. Lo saludé. Le di besito. Y yo creo que de ese momento este corazón no quiso funcionar más. Él se llevó un pedacito de mi corazón. Es bien bonito esto. Este fue para el funeral de mi hermano. ¿Quieres verla? Pues son 2 minutos nomás. Ahí está. Hazlo con el volumen. Por el correo temprano, en esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin estima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Los 9 son comunistas con el favor de mi Dios, sí. A veces sabía que yo no era canadiense, porque obviamente está la discriminación, había el racismo. Entonces, cuando me decían que oh, you're latina o cosas así, sí, sabía que no. Pero era algo que no sé, no me afectó mucho. Como que igual estaba bien con que yo era distinta, estaba contenta y estaba orgullosa de ser chilena. Siempre me gustó mucho la cocina. Siempre estaba metida en la cocina con mi mamá también. Mi abuelo tuvieron negocio, mi mamá tuvo negocio, mi tía en Rosville tiene negocio, entonces como que siempre veía eso. Honey, we're gonna have to make another dozen of the sliced beef as well. ¿O cuánto te falta ahí, Cata? ¿Con eso? Si quieres me dejáis esa cebolla, ¿podrías hacer esa docena? Mejor. Eso lo necesito para la noche anyway, so. Yo llegaba a mi casa de repente y estaba pasado cebolla, venía caminando y como la media cuadra, 1 cuadra antes de llegar a la casa, ay, no, están haciendo empanadas para una actividad. Y se ponían todos afuera a cortar cebolla y llorábamos todo el día con mi hermana. Y nos dimos cuenta que aquí en Calgary no había no había como un negocio de empanadas, sí había una panadería o algo, pero mi idea fue hacer como un negocio de puras empanadas distintas. Por eso tengo como 15 sabores, tengo diferentes tipos para los canadienses, para los chilenos. Y así fue como nació el empanada Pring. Mis papás siempre fueron muy abiertos conmigo, no me escondían. Yo creo que hay muchas cosas que leía cuando tenía 8 o 9 años, que no sé, de cierta manera no debería haberla estado leyendo, pero también era muy cupuchenta, también quería saber, hacía muchas preguntas. Entonces, mi papá siempre hablaba mucho de mi tío y también decía que yo era muy parecido a mi tío. Éramos buenos para reírnos, que éramos personalidades como light, así, relajados. Y que mi tío solo que era muy simpático, que siempre quería ayudar a alguien o hacer algo bueno y cosas así. Okay. All right, honey. Hello, how are you? Hey, lady. I'm good. How are you? I'm good. What is this, I know. paparazzi?
paparazzi? Where's the puppy there? You want me to throw him out? Is he bothering you? If he's the paparazzi, I can throw him out. No worries. Thank you. Don't Take tell me care. you're related to him. I'm not. He's doing your life story. Something like that. Take care. Cuando pasó el golpe, mi papá, como digo, estaba metido mucho con los sindicatos, y ahí a los pocos días mi papá parece que lo tomaron preso, la primera vez. Estuvo preso en Valparaíso, de lo que yo sé, por como unos 4 meses a 6 meses. Exactamente, muchas veces mi papá, todos los detalles no me lo han contado. Después sé que lo dejaron salir, después de no sé cuántas cosas que pasaron ahí, y después al poco tiempo de nuevo lo tomaron preso. Cuando salió la segunda vez de estar preso fue cuando el partido lo sacó de Chile, porque ya la tercera vez ya no la iba a contar, como se decía. Mi tío se llama Nilson Vallejo Aguilera. Mi tío desapareció, estoy casi segura, el 14 de septiembre de 1973. En octubre de 73 le dijeron que lo habían encontrado baleado en la calle. Eso es lo que le dieron la policía o los militares. De ese mismo, fue como un mes después, pero no se encontró, nunca le dieron el cuerpo, nunca, no le dieron nada, le dieron un certificado de que estaba muerto, básicamente. Llegaron a allanar el internado y mi tío no estaba en ese momento. Y dijeron a todos los que no estaban cuando llegaron a allanar que se tenían que presentar a no sé dónde, pero se tenían que presentar. Y mi tío, de lo inocente también y del tipo de persona que era, él fue y después nunca más se vio. Ahí a donde después de muchos años que lo encontraron con 2 balazos en la cabeza o atrás, que fue de lo que pueden pronosticar que fue como esa misma noche o la noche después que en realidad lo fusilaron. Eso lo supe hace poco, pero no creo que no se había sabido, solamente que como que no, mi papá no me había contado esa parte. Más que nada me había contado de que fue fusilado, que después lo encontraron en Santiago, en cementerio, en una fosa común, después de cuánta búsqueda, mi pobre abuelita, mi otra tía, mi papá. Bueno, mi papá dice que en ese tiempo esto no podía ayudar mucho porque estaba preso también. Entonces, como que se habla, pero no se hablaba mucho de los detalles. También yo siento que mi papá, de cierta manera, que no pudo estar con mi abuelita, que no pudo estar con mi abuelo buscándolo porque él estaba en Quintero y después lo tomaron preso y estaba en otro lado. Y se sentía un poco, yo creo que todo una impotencia de que mi tío llegó y de buena fe se fue a presentar y desapareció. Y aquí está mi mamá, ahí estoy yo como un bebé, a baby, y eso es en Ottawa. Ahí está mi mamita. Esta foto es de 1983, que fue el primer viaje que fuimos con mi mamá a Chile. Mi hermana menor, Carol, y yo, y el perro de la casa en Valparaíso, el perro de mi tía. Esta foto es yo diría del 83, 84, mi mamá, mi papá y las dos, que una foto familiar más que nada. Aquí cuando estábamos en el colegio, las dos, en Chile. Estábamos en 3º y 4º medio, yo creo. Aquí está mi graduación de 4º medio. Estamos bailando con mi papá. Yo siempre escuchaba a mis papás de que se querían volver. Entonces en el 91 cuando fueron, ahí fue la primera vez que fuimos, los 4. Mi mamá, mi papá, mi hermana menor y yo. Y ahí fuimos por 3 meses. Fueron mis papás con la idea de ver cómo devolvernos, cómo retornarnos a Chile. Y mi papá muy emocionado.
completamente emocionado, jamás lo había visto así. Una alegría en la cara de él que, no sé, echaba de menos su país, echaba de menos mucho su país. Y después ya llegamos aquí y empezó la cosa para cambiarnos, para irnos. Que se arrendó un container, que se llevó las casas enteras, y eso fue todo empaquetando, poniendo las cosas en los containers para mandarlo a Chile. Aquí también yo tenía 13 años, sí, 13 años, con pena de que me tenía que ir, que qué íbamos a ir a hacer allá, también solamente habíamos ido de vacaciones. El español no era malo, pero tampoco no era un 100%. Y de salir completamente de una vida que teníamos aquí. Después en el 93 llegamos. Yo de repente hablaba cosas y mis compañeros, pero ¿cómo se te ocurre decir esas cosas? Si eso nunca ha pasado en Chile. Nunca ha pasado así. No, si Pinochet no hizo eso, no, porque la gente llora que hay desaparecidos, si eso no existe. Entonces muchas veces discutía con mis compañeros, bueno, me llamaban la comunista y la hija de esto, cuántas cosas. Pero yo les decía, pero sí, estas cosas han pasado, el resto del mundo lo sabe, pero ustedes aquí o no quieren, de cierta manera veo que no, yo los vi, que en realidad lo escondieron bien. La última vez que volví a Chile fue el 2003, después no volví por 10 años a Chile. Eso cuando dije, como que me decidí de quedarme aquí y también me dediqué a viajar a otros lados, yendo a Chile. Y como pasé tantos años en Chile también viajé mucho a Chile en ese tiempo. Y lo otro es que mis papás se venían todos los años, entonces no tenía esa necesidad de ir a Chile por mis papás todos los años. Entonces, pero cuando volví en el 2013, tuve muchos compañeros y personas, amigas, que antes me discutían así, a muerte de repente, que estas cosas no habían pasado en Chile y que tus padres son unos comunistas y esto, que me decían que a ti tenías toda la razón, porque las cosas salieron a la luz. Y ellos mismos reconocieron, oye, Katy, tanto que hablaba y tanto que nosotros fuimos pesados contigo, hasta me pidieron como una disculpa. Entonces fueron hechos que pasaron en Chile. Esta gente falleció, desapareció, murió. ¿Cuántas familias fueron afectadas? Si se olvida todo eso, encuentro que también se olvida todo eso que pelearon muchas personas por eso. Que después de 18 o 19 años de dictadura, que siempre hubo personas que trataban de demostrar que esta dictadura estaba mal, que lo que se estaba haciendo en Chile estaba violando todo lo que es los derechos humanos del mundo. No se hace una memoria de eso. Se olvida la gente. Y puede que pase de nuevo. Estas son cuando nosotros nos vinimos. Los amigos que nos fueron a dejar al aeropuerto. Este era cuando llegamos acá a Canadá, el primer verano en Canadá.
Mi ahijado tenía 1 año, a él me traje yo, y este mío es sobrino de acá, el sobrino gringo, a meses de haber llegado a Canadá. En una fiesta de Año Nuevo que nos tomaron, no se ve muy bien, cuando llegó mi mamá, el día que llegó a Canadá. Fue en junio del 85. Esta medalla se la llevó en su tumba, porque eso quería ella. Ese día 11, como ya te había dicho, nos mandaron para la casa. Llegaron los apoderados, me acuerdo, nadie sabía qué estaba pasando. Yo vivía como a 2-3 cuadras de la casa, pero comúnmente era mi hermano mayor el que nos iba a buscar al colegio y no nos fue a buscar. Entonces con mi hermana menor, que estábamos en el mismo colegio, nos vinimos para la casa rapidito porque las monjas, era un colegio monja, las monjas nos dijeron, no niñitas, tienen que ir derechito, nada, todo el mundo a su casa y qué sé yo, y veíamos la gente que corría para allá, corría para acá. Y llego a la casa y llegó mi papá, estábamos todos en la casa, me acuerdo, y mi mamá estaba muy preocupada porque mi hermano mayor no estaba. Éramos los únicos de izquierda, como nos decían, en el sector donde vivíamos nosotros, en un pasaje, y toda la mayoría eran gente de derecha. Entonces la gente, los vecinos salieron felices y gritaban y nosotros no comprendíamos qué estaba pasando. Como te digo, tenía 10 años, mi hermana menor tenía 7, el que seguía tenía 12, Patricio tenía 14, Lidia 16 y mi hermano tenía 18. Al parecer mi hermano llegó al día siguiente, tarde en la noche, y conversaban con mi mami, que la cosa venía mala, el año 74, y en agosto, mi hermano cumplió, el 5 de agosto de ese año, cumplió 19 años. Estaba todo bien, y él siempre que estaba con nosotros siempre con mi hermana menor lo veíamos como un papá, y donde nos veía, qué sé yo, él nos iba a buscar al colegio, se preocupaba de nosotros, nos llevaba, siempre nos protegía. Y me acuerdo que cada vez que él llegaba a la casa, donde estuviéramos, preguntaba, Ratona era mi hermana menor, que su nombre es Marilu, y cuando ella llegaba, ella lo sentía, ella se tiraba, Pepeo, qué sé yo. Y él le decía que, sale para allá, qué sé yo. Y después me decía, Laucha, seca a mí, porque yo era flaca y esos eran los sobrenombres que teníamos. Entonces, lo que Marilú era tan efusiva con él, yo, no, sale. Entonces, que donde me escondía yo, él me tiraba un beso. Y me decía, allá va el beso, y me tiraba un beso. Mamá, pucha, dile que no me tire más besos. Me escondía atrás de la puerta, debajo de las camas, por todos lados. No, si te llegó el beso. Y yo me ponía a llorar. Me acuerdo que él sale de la casa como las 8 de la mañana, tiene que haber sido más o menos, rumbo a la escuela. Y ya, pues nosotros nos fuimos, me parece que yo me tocaba en la tarde, iba en las tardes, parece, al colegio. Y no recuerdo si fue día lunes o día viernes, el 23 de agosto del 74. Y como a eso de las 12, 1 de la tarde, llegan los militares a la casa. Y mi mamá abre la puerta, ellos entran con mucha prepotencia, armados. Uno de ellos, me parece que fue la torre, que se identificó con mi mamá, le dijo que venía, que si ella era la mamá de José Orlando Flores Araya, y ella le dijo que sí. Le dijo, su hijo está detenido, lo tenemos, pero no se preocupe porque solamente estamos haciéndole estamos investigando algo, le estamos haciendo algunas preguntas y teníamos que revisar su dormitorio. En ese entonces, o sea, tú no le podías decir que no a un militar,
Entonces tenía que abrir las puertas, quisiera o no. Y me acuerdo que entró un contingente grande, eran más de 6, 7, 8 milicos armados. Y estaba mi hermana menor, yo tenía 11 años, ella tenía 8 años. Y a todo esto dice, mamá, y estaba muy asustada ella, y me dice mi mami, vaya a dejarla a la escuela, porque tenía que ir a la escuela. Y mi hermana se puso a llorar, entonces mi mami le dijo, no, entonces no, quédese aquí mejor, no vayan a la escuela. Y el militar le dijo, señora, ellos son el futuro de Chile, mándenla a la escuela. Y mi mamá, me acuerdo que le dijo, mi hijo también es el futuro de Chile, ¿y dónde está? Fue a buscar a tener información sobre mi hermano, y ahí le dijeron que no existía, no había venido nadie, pero ella insistió hasta que un joven que estaba haciendo guardia le dijo que sí, que en el libro había estado registrado el nombre de mi hermano, pero que en ese entonces era capitán Ramírez Hall, se lo había llevado y que le habían tenido que dar sus cachetadas un poquito porque él no quería cooperar. Mi mamá pidió hablar con Ramírez Hall, según él que le había tenido que cascar un poco al chiquillo porque no quería cooperar, pero que él lo había dejado en libertad esa misma noche, lo cual no es verdad. Y desde ese entonces nunca más supimos de mi hermano. Mi mamá desde ese entonces dio su vida, dio todo por tratar de saber de mi hermano. Aquí, el carita luna que le decíamos, con la perita. Y él está aquí, con los scouts, con su boina. Acá está con su mejor amigo, el vecino, el Manolo. No sé quién es él. Y aquí está mi hermano. Tiene que haber tenido unos 16, 17 años ahí en esa foto, yo creo. Aquí, este cuadro mi mami lo mandó a hacer con la foto de mi hermano. Y ella le dijo cómo él iba vestido así cuando lo detuvieron. A los años, mi hijo menor tenía como 18, 19 años. Y volvimos a Chile. Y yo dije que yo nunca había ido a Villa Grimaldi. No sé por qué, pero nunca había ido a Villa Grimaldi. Tuve que entrar al portón y antes de subir el primer peldaño hay una área de descanso. A mí empezó a dar una angustia. No le explicaba por qué. Y empecé a llorar así como que en mi vida había llorado tanto, con tanta fuerza. Pero cuando llegamos a donde está el memorial y veo los nombres, y así estaba mirando el nombre, cuando de repente veo el nombre de mi hermano. Y ahí entendí el por qué lloraba tanto. Ahí entendí el por qué. Él había estado ahí y de ahí nunca más salió. Ahí murió. Ahí me expliqué el por qué. Y siempre va a tener ese dolor. Mi mamá murió sin saber dónde estaba. Ella murió sin saber realmente qué es lo que pasó con él y dónde quedó.
Bueno, yo salí expulsado de Chile, llegué acá, llegué casado con 2 hijas, siempre con la gana de volver, incluso yo llegué el año 76, el año 79 volví clandestino a Chile, alcancé a estar 1 año clandestino, bueno, me volvieron a seguir, casi caigo detenido, tuve que salir de nuevo, y de allí estuve con provisión de entrada al país hasta el año 87. Y el año 87 se levantó la provisión de entrada a cerca de 5.000 exiliados. Estamos hablando ya casi los términos de la dictadura. Y en eso estaba mi nombre y yo inmediatamente me fui a Chile. Estuve viviendo 10 años continuados en Chile. El año 97 quise volver a Canadá, ya no como exiliado, por supuesto. Quería de alguna manera, y esto nos parece un poco romántico, entre comillas, pero quería de alguna manera pasearme por las calles de la ciudad que me recibió en el exilio, sin el peso que tenía en ese tiempo de ser un exiliado y que quería volver al país y que no podía. Volví, tuve un tiempo, y desde allí es que he iniciado una vida de un tiempo en Chile y otro tiempo acá. Tal vez la razón principal es que yo creo que uno se siente de 2 lugares. Bueno, el golpe cívico-militar del 73 fue un día muy traumático para nuestra familia, como para millones de familias de nuestro país, que a pesar de tener o estar fuertemente involucrados en la política y concretamente en el apoyo al gobierno popular, era como que pensábamos que podía pasar, pero no sabíamos o no conocíamos la magnitud de la violencia que los militares, en conjunto por supuesto con la oligarquía, con el imperialismo norteamericano, iban a ejercer sobre miles de familias chilenas. Y nosotros no fuimos, por supuesto, la excepción. Para todo el mundo, yo creo que los que estábamos involucrados, que era una gran parte del pueblo chileno, fue algo muy dramático. Lo que sí, en el caso de nuestra familia, esos días no hubo represión, no nos pasó nada, como a otras familias en que ya sus familiares estaban siendo asesinados. Yo en el año 75, si mal no recuerdo, caigo detenido por la DINA. Llegan a la casa, como acostumbraban a hacerlo, muy de madrugada, estábamos viendo una película con mi hermana más chica, golpean la puerta, prácticamente la echan abajo, me toman, me empiezan a golpear de inmediato y me detienen. Mi hermano se integra a trabajar en ese tiempo se llama el Comité Pro Paz, que fue el antecesor de la Vicaría de la Solidaridad. Y cuando yo aparezco en Tres Álamos, es decir, ya soy reconocido como preso político, mi hermano me va a ver, me va de visita un día a verme, junto con mi familia, y me cuenta que él seguía trabajando en FAMAE. Yo le cuento además que yo estoy seguro que me tuvieron preso ahí, y dice que él sospechaba de alguna manera porque veía un lugar que lo tenían custodiado los milicos, sabía que ahí había un prisionero, pero claro, no sabía que era yo. Mi hermano esa oportunidad me cuenta que a él varias veces que salía del trabajo, varias veces que salió del trabajo y se iba al Comité Pro Paz, que estaba en la calle Santa Mónica, recuerdo, lo siguieron desde ahí mismo de FAMAE y un par de oportunidades le echaron un vehículo encima. Entonces, la teoría de mi hermano es que lo iban a detener. Entonces, él me hizo la consulta así muy, muy de frente. Mira, pienso que me van a detener, me dijo, y es bueno que tú me cuentes qué pasa en la detención. Ya todo el mundo sabía las torturas. Yo le tuve que contar, yo fui muy torturado, le tuve que contar de la tortura y todo.
Y me dijo, es bueno que me lo cuentes porque yo me tengo que preparar. Claro, ninguno de los dos sabíamos que lo que le tocó a él no fue tortura, en realidad, pues fue un asesinato. Un día cualquiera él sale de FAMAE junto con otros compañeros que habían trabajado con él en Quimantú, que era gente de izquierda, y los atropella un vehículo. Nunca se supo qué vehículo fue. Lo llevan al hospital San Borja, me parece, el que está ahí en Gran Avenida, con lesiones graves, pero sin peligro de muerte, creo. Está una semana, me parece, ahí en el hospital, los militares lo raptan de ahí, se lo llevan al hospital, perdón, en el San Borja, los milicos lo raptan de ahí, se lo llevan al hospital militar y mi hermano fallece. Ellos entregan el cuerpo y bueno, nosotros con los años hicimos una investigación, tratamos de averiguar. Yo el año 87, bueno, yo después salí al exilio, qué sé yo, y el año 87 cuando volví yo me integré a la agrupación de familiares de ejecutados políticos y después de una investigación nosotros llegamos a la convicción, junto con la agrupación, de que mi hermano había sido asesinado por agentes del Estado, a pesar que el Estado no lo reconoce como tal. Y esto yo quiero dejarlo bien claro, es decir, hay una cantidad grande también de personas en Chile que fueron ejecutados por agentes del Estado, pero el Estado no los reconoce. Entonces se llaman víctimas sin convicción. Son reconocidos por las agrupaciones, es decir, por las agrupaciones de familiares de derechos humanos, en este caso detenidos desaparecidos y en el caso mío de ejecutados políticos, pero no son reconocidos por el Estado como tales. Por lo tanto, no están en ningún informe. Nosotros siempre hemos luchado por descubrir la verdad, como toda familia, descubrir la verdad, descubrir los culpables y hacer justicia, que es lo que mueve a todas las familias que de alguna manera tenemos víctimas entre nosotros. Mantener la memoria de los horrores que se vivieron en Chile después de la implantación de la dictadura es muy importante para una sociedad, en la medida que al mantener la memoria se buscan las causas, y al buscar las causas se buscan los culpables, y al encontrar los culpables tiene que haber justicia, porque la idea es que no se vuelva a repetir. Pero si nos olvidamos, si damos vuelta a la página, como dicen algunos, nos puede volver a ocurrir de nuevo. Mira, la idea de crear una organización permanente acá en la ciudad, una organización política, una organización del punto de vista de la memoria, de los derechos humanos, una organización que una a toda gente que todavía tenemos nuestra mirada puesta en Chile de alguna manera, es algo que siempre ha estado latente acá, desde el término de la dictadura, entre comillas. Había un amigo que me decía, oye, nos juntamos solamente para hacer algo para el 11 de septiembre y después qué. Entonces yo creo que la idea nace de ahí, de tener una organización permanente. Yo creo que esa es la idea que lleva a la creación del colectivo. Creo que falta por definir muchas cosas, pero el hecho de tener una organización como esta permite mantener de alguna manera también viva la memoria de aquellos chilenos y chilenas que dieron su vida en Chile y de los cuales también hay muchos familiares acá. Entonces yo creo que eso es importante, la creación de este organismo es muy importante a esta altura de la vida. También está el compañero en maquilla. Ando ocupada, ¿qué Si yo la que tengo la cena. Las sillas y flores. ¿Me podría ayudar en eso? A la Amparo. En ese tiempo lo Embarazada dice, mira.
Voy a partir por una pareja. José Luis Apel de la Cruz y Carmen Angélica Delar Cabezas, familiar de Eduardo de la Cruz. Miguel Ángel Cabrera Fernández, familiar de Alejandra Cabrera. Pedro Blas Cortés Gelves, Manuel Lautaro Reyes Garrido, Pedro Nolasco Reyes Quesada, familiares de Glafira y de toda la familia Reyes. Quisiera decir algunas palabras en nombre de mi familia y en nombre de todos aquellos compañeros que entregaron generosamente su vida y que se transformaron en hombres eternos. Quiero leer ese mensaje en el funeral 2011, que fue el funeral de mi hermano, y quiero que ustedes tomen en cuenta lo que dice. Tierra amada que me viste nacer, hoy vengo a hacerme parte de ti. Traigo a mi espalda la ira del fusil, acógeme en tu regazo. Ahora estoy dispuesto a morir. Es todo. Nunca más debe suceder esto, ni en Chile ni en ninguna parte. Ni perdón ni olvido, jamás. Es todo. Gracias. José Apel de la Cruz, Pedro Cortés Gelves, José Flores Araya, Guillermo Herrera Manríquez, Nalvia Mena Alvarado, René Pino Toledo, Manuel Recabarren González, Manuel Reyes Garrido, Miguel Rodríguez Vergara, Nilson Vallejos Aguilera, Miguel Cabrera Fernández, Carmen Delar Cabezas, José García Lazo, Manuel Marcarián Yamet, Eduardo Miranda Lobos, Luis Recabarren González, Manuel Recabarren Rojas, Pedro Reyes Quesada y Ruperto Torres Aravena.